Ok, buena tarde. Y de nuevo retomando lo que son las clases de FQ2. En este caso, continuando con lo que habíamos empezado y lo habíamos estudiado ya. En este caso, se envió una asignación para la conversión de las conductividades iónicas límite de equivalentes a mol, y en este caso acá tienen la respuesta. ¿Ok? Aquí están las respuestas de cómo son los valores tanto para los cationes como para los aniones, para lambda más a dilución infinita y para lambda menos a dilución infinita, que sirve para la obtención de la conductividad iónica molar, en este caso de cualquier par iónico, que en este caso podemos calcularlos tanto para el protón como para el ferricianuro, y eh, se, básicamente acá lo que se representa es cómo pasar de ohmios a la menos 1 por centímetro cuadrado por equivalente a la menos 1 a ohmio a la menos 1 por metro cuadrado por mol a la menos 1. Simplemente ahí está el ejemplo. Aquí tienen otro ejemplo, pero en este caso para el cálculo de la conductividad molar límite, en el caso, por ejemplo, de la sal de cloruro de bario a 298 Kelvin. Ahora bien, ¿qué ocurre? Todo esto está delimitado de alguna manera para lo que serían los electrolitos fuertes, que serían todos esos electrolitos que eventualmente se disocian completamente en agua. Y hay que tener cuidado cuando se utilice un solvente diferente al agua, porque el comportamiento de dilución y solvatación de los iones puede ser distinto cuando se emplean solventes no polares. En este caso vamos a estudiar los electrolitos débiles. Estos compuestos no se ionizan completamente. Abarcan los ácidos y bases de Bronsted, tales como el ácido acético y el amoníaco. La marcada dependencia que sus conductividades molares tienen con la concentración se debe a básicamente el desplazamiento del equilibrio. Como todos saben y han visto en sus materias anteriores, el ácido acético es un electrolito débil. ¿Por qué es un electrolito débil? Esa es una pregunta que nos tenemos que responder en este punto. ¿Ok? Le dejo eso como asignación. La constante de equilibrio para este sistema, para esta reacción, es el que se muestra acá. Hay una razón por la cual básicamente este electrolito se considera débil, y esa respuesta está relacionada con la constante de equilibrio, que en este caso la vamos a denominar Ka. La conductividad depende del número de iones en solución y por lo tanto, evidentemente, depende del grado de ionización del electrolito. En este caso vamos a denotar grado de ionización como alfa. Seguramente también ha sido la letra griega alfa la que se ha representado en cursos anteriores para denotar lo que es el grado de ionización. Al hablar de los ácidos débiles, también se debe hablar de lo que es el grado de desprotonación. Claro, eso evidentemente sí estamos enfocados en lo que serían los ácidos. A ver, este es un caso en el que yo quiero determinar cuál sería el grado de disociación o de ionización para el ácido acético. Este termina siendo la ecuación que se obtiene a partir
de la sustitución de los valores correspondientes a cada una de las especies en las cuales se ioniza el ácido acético. Una cosa importante que ocurre es que a dilución infinita el ácido, en particular el ácido acético, está completamente desprotonado y su conductividad molar es lambda mayúscula sub m super 0, que significa la conductividad molar a dilución infinita, ya que solamente una fracción de alfa está presente como iones en solución real. La conductividad molar entonces vendría dada como la relación que se tiene cuando yo tengo, por ejemplo, la conductividad molar a una concentración específica y la conductividad molar a dilución infinita. Resulta bastante hay que tener cuidado a la hora de la determinación de la conductividad, porque como sabemos, estamos hablando de electrolitos débiles y por lo tanto yo debo buscar una relación que me permita determinar cuál sería el valor de la conductividad a dilución infinita. ¿Ok? Fíjense. Para este caso en particular tengo la conductividad del ácido, del protón, del ácido, del H+, y la conductividad del acetato. Al realizar el valor, al sustituir el valor en lo que sería la conductividad molar a dilución infinita para ese electrolito, conseguimos el valor correspondiente y luego, una vez hallado, yo debo o puedo determinar entonces el valor del grado de disociación para un caso en particular, que es este que está planteado en el problema. A partir del grado de disociación, pues efectivamente puedo calcular esa constante físico-química que es de suma importancia en muchos de los trabajos que se hacen de forma experimental. Y ese valor concuerda relativamente bien con el hallado en muchos textos y tablas en la bibliografía citada. Ahora, al revés, puedo yo conocer entonces la constante y a partir de la constante puedo hallar cuál podría ser el grado de disociación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fíjense, si yo tomo la ecuación que teníamos allá arriba, ¿verdad? Y la reescribo, consigo que al graficar 1 sobre lambda m en función de c por lambda m, entonces puedo hallar a partir del corte lo que correspondería a la conductividad molar a dilución infinita. Y a partir de la pendiente yo puedo calcular entonces el valor de Ka. Así que si yo retomo la ecuación que tenía allá arriba y la reescribo, puedo encontrar la ecuación que se acaba de graficar, que es esta, que está acá. 1 sobre lambda m es igual a 1 sobre lambda m a dilución infinita más lambda m sobre lambda m a dilución infinita al cuadrado por la concentración sobre la constante de equilibrio o la constante de acidez. Esta expresión se denomina la ley de dilución de Ostwald. En la guía de problemas hay varios problemas relacionados con este tópico. Ahora bien, migración de iones. ¿Qué significa la migración de iones? ¿Para qué sirve y en qué aspecto de la química nosotros podemos aplicar lo que sería la migración de iones? Bueno, la determinación de las constantes de equilibrio
evidentemente están relacionadas con la migración de iones. Cómo se disuelven los diferentes electrolitos en los diferentes solventes que podemos tener, eso implica de alguna manera la migración de iones, cómo se comportan las baterías, cómo se comportan las pilas, cómo se comportan muchos de los sistemas químicos, por ejemplo, el mismo cuerpo humano o en la industria, muchas de las soluciones están fundadas en cómo migran los iones dentro de esas soluciones para eventualmente ejercer o hacer algún trabajo específico. Uno de los científicos que trabajó sobre la migración de iones es justamente Carl Rauch, quien estableció que las soluciones electrolíticas obedecían exactamente la ley de Ohm. Entonces, el efecto de la electrólisis por el paso de corriente sobre las soluciones se elimina empleando corriente alterna de alta frecuencia. Entonces, la ley de Kohl-Rauch de la migración independiente considera que una solución de un electrolito, en este caso A de nu más por B de nu menos, completamente disociado, tendría la siguiente expresión. Aquí debemos denotar que nu más y nu menos corresponde a los iones positivos y los iones negativos. Ahora bien, aquí aparece una nueva notación que en este caso, fíjense, es ñ más y ñ menos, que lo vamos a denotar de aquí en adelante como el número de iones positivos por metro cúbico y ñ menos como el número de iones negativos por metro cúbico. Aquí, a diferencia de este nu, esto es V o V más y menos, que representan las velocidades. Y Z más y Z menos, ambas multiplicado por la carga del electrón, termina siendo la carga correspondiente al ion específico, tanto sea positivo o negativo. Entonces, como estamos hablando de la movilidad, es decir, la migración de iones, entonces básicamente lo que yo quiero medir son los flujos, ¿verdad? Son los flujos, cómo los iones eventualmente se mueven, y entonces me gustaría saber cuántos, por ejemplo, iones pasan por una sección transversal por segundo, por ejemplo. En este caso, para cualquier transporte, que lo vamos a ver más adelante en propiedades de transporte, aquí J representa lo que sería el flujo por metros por segundo y N' corresponde al número de portadores que atraviesan un metro cuadrado en un segundo. Y Q viene siendo la carga, que es una magnitud física, que porta cada ion o cada portador. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ejemplificarlo aquí en esta figurita, en esta figura. Tenemos básicamente un paralelepípedo en la que, por ejemplo, tenemos el ancho por lo profundo, por el largo o por el alto, si lo quieren ver, con unas dimensiones específicas. Aquí tenemos 1 metro de ancho por 1 metro de profundo por lo que correspondería el alto, que vendría, lo vamos a denotar como, que sería esto es distancia en realidad. Entonces, esa distancia, ¿cómo la puedo yo determinar? Bueno, pues básicamente sería la velocidad por el tiempo, ¿sí? Asumiendo que la velocidad es distancia sobre tiempo, pues si yo multiplico la distancia por el tiempo, pues básicamente voy a obtener lo que sería la velocidad por el tiempo, voy a obtener la distancia. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer acá es ¿cuántas moléculas atraviesan la base de 1 metro cuadrado por unidad de tiempo? Entonces, si las moléculas se mueven con una velocidad, que en este caso la vamos a denotar como C,
cada molécula se desplazaría básicamente c por dt distancia en un intervalo de tiempo que está dado por dt. El volumen del paralelepípedo vendría dado por la multiplicación de las diferentes por los diferentes lados que corresponde al paralelepípedo como tal. Entonces, fíjense, sería básicamente 1 metro por la velocidad por el tiempo, esto dado en metros cúbicos, ¿sí? Ahora bien, el número de moléculas por metro cúbico dijimos que era ñ, ¿sí? De manera que para responder la pregunta, el número de moléculas que atraviesa la base dt es básicamente ñ por dt por c, que vendría siendo la velocidad por el tiempo por el número de portadores por metro cúbico. Ahora, el número de moléculas que atraviesa un área de 1 metro cuadrado es básicamente n' por n por c. Esto solamente en función del área, no lo que acabamos de determinar es por metro cúbico. En este caso es por área y esa vendría dada por ñ por la velocidad. Ahora bien, la expresión para el flujo resulta en J, que ya dijimos que era el flujo, ñ por C por Q, que es aplicable a cualquier proceso de transporte. De manera que el flujo es igual al producto del número de portadores por unidad de volumen, mientras que la velocidad en una dirección determinada del flujo viene dada por C y la a ver. Ok, de nuevo, aquí J viene siendo N por la velocidad, ñ por la velocidad por Q y es aplicable a cualquier proceso de transporte. Entonces, básicamente el flujo es igual al producto del número de portadores por unidad de volumen, la velocidad promedio, la velocidad promedio en la dirección del flujo y la cantidad física transportada por cada uno de los portadores. ¿Ok? Así, ahora, si uno no se mueve más que una fracción, en este caso supongamos que es alfa, es decir, una fracción pequeña de moléculas, entonces yo podría reescribir la ecuación del flujo como una fracción. Y esa fracción vendría dada justamente por alfa. ¿Ok? Bien. Es decir, el flujo en este caso ahora sería J igual a alfa por ñ por C, que sería la velocidad, por Q, que vendría siendo la carga. Retomando, para la migración de iones, entonces tenemos, es decir, tenemos una determinada cantidad de iones positivos y una determinada cantidad de iones negativos, que en este caso debe ser, pues básicamente iguales porque se debe cumplir la ley de electroneutralidad de las especies. Ahora bien, la velocidad de los iones positivos por la carga es positivo, pero la velocidad por la carga, es decir, la velocidad negativa, la velocidad de las especies negativas por la carga también es positiva. Aquí simplemente vamos a hacer una conveniencia, es decir, vamos a tomar estos dos valores, aunque sabemos que esta parte es negativa, por conveniencia, simplemente la vamos a tomar, a los dos los vamos a tomar como positivos, ¿ok? Entonces, por conveniencia, todas las cantidades las tomaremos como positivas. Ahora,
si hay una determinada cantidad de moles, que en este caso la vamos a representar por C asterisco, entonces los moles presentes en el compuesto por metro cúbico será de la siguiente, que se requieran va a ser denotado de la siguiente manera. N más va a ser igual a nu más por C asterisco por el número de Avogadro. Como sabemos que hay una relación entre el número de Avogadro, la carga del electrón y la constante de Faraday, entonces podemos hacer ciertas sustituciones y conseguimos que en este caso el flujo va a ser igual a el número de moles, la carga, que en este caso es la carga por mol, que vendría siendo la constante de Faraday, y los respectivos valores correspondientes a los iones en cuestión, positivos y negativos. Sabiendo que la movilidad, en este caso vamos a definir lo que sería la movilidad, la vamos a denotar con la letra U y la velocidad la vamos a denotar con la letra B. Están relacionadas según las ecuaciones. En este caso, la movilidad es igual a la velocidad sobre el campo eléctrico, lo que quiere decir que la velocidad es igual a la movilidad por el campo eléctrico. Haciendo las sustituciones correspondientes e introduciendo la movilidad iónica de cada una de las especies en la ecuación de flujo, hallamos que esta es la expresión para el flujo, expresado en valores que eventualmente yo puedo determinar relativamente fácil. Al comparar esta ecuación con la ley de Ohm, entonces la conductividad nos queda de la siguiente manera. La conductividad va a ser igual a C asterisco por F por el valor correspondiente a la suma de los iones que están presentes. La primera aproximación que podemos hacer en esta ecuación es que si K, en este caso la conductividad, es proporcional a la concentración, entonces U más y U menos dependen ligeramente de la concentración. Alcanzan valores límites a concentraciones que tienden a cero. Cuando las concentraciones tiendan a cero. Entonces, definimos lo que sería la conductividad molar del electrolito como lambda igual a la conductividad específica sobre la concentración en moles. Y de allí, haciendo las sustituciones correspondientes, pues hallamos esta ecuación. Fíjense. Hallamos la ecuación de Kohl-Rauch, ¿sí? Y a partir de la ecuación de Kohl-Rauch y asumiendo lo que acabamos de describir, entonces podemos eventualmente definir lo que correspondería a la conductividad iónica equivalente o molar a dilución infinita, y no es más que la relación que existe o el producto que existe entre la carga, la constante de Faraday y la movilidad correspondiente al ion en cuestión. Es decir, que una vez que usted tenga como esto ya está tabulado a 25 grados centígrados, entonces yo eventualmente puedo hallar la movilidad del ion en cuestión. Esto, como ya sabemos, es la ley de Kohl-Rauch. Es correcta solo si la solución electrolítica está infinitamente diluida, es decir, cuando la concentración se acerca a cero. Y esto no es sorprendente, ya que los iones que tienen carga eléctrica deben influirse mutuamente, sobre todo si se encuentran en concentraciones apreciables. A dilución infinita, entonces, la expresión de la ley de Kohl-Rauch es la que ya todos conocemos. Ahora, en una mezcla de varios electrolitos, allí esta sumatoria que tenemos acá, ¿verdad? Esta sumatoria que tenemos acá, entonces ya sería, no es solamente la participación de dos iones, sino que tendríamos entonces la participación de varios electrolitos y, por lo tanto, varios iones que estarían participando en la solución.
Acá se da un ejemplo. Y pues nada, acá lo que les conmino es que traten de resolverlo, ¿ok? Traten de resolverlo. Esto es muy fácil de aplicar y pues este, allí tienen cómo resolverlo en realidad. Otro tópico sumamente importante en este tema es el número de transferencias. El número de transferencia. ¿Qué es el número de transferencia? La medición de la conductividad da la suma de las conductividades de los iones positivos y negativos. Para determinar lambda más y lambda menos se requiere una medición adicional independiente. Antes de Colruyt, era creencia común que cada ion contribuía al flujo de corriente. En 1853, Hittorf desarrolló un método para medir la contribución de los iones individuales. Esto es 1853 y para esa época ya habían ciertas ciertas y muy importantes dudas que tenían que ser aclaradas acerca de cómo era que funcionaba la corriente, cómo fluía, por ejemplo, la corriente a través de soluciones que estaban cargadas con iones, o cómo eventualmente era el transporte, que es básicamente lo que vamos a ver en este caso, cómo era el transporte de ciertos iones a través de las soluciones. Entonces el número de transferencia de un ion se define como la fracción de corriente transportada por ese ion. Y eso fue todos los experimentos de los diferentes investigadores que han trabajado en esto están enfocados en eso, es decir, cómo es que la corriente eventualmente fluye o es transportada a través de una solución. Entonces, la conductividad de una solución que contiene un número cualquiera de electrolitos, como lo definimos allá arriba, es la conductividad igual a la sumatoria de todas las especies con su concentración específica, con la concentración específica para cada una de ellas. De manera que yo puedo acá, a partir de esta ecuación, puedo determinar o puedo deducir una ecuación que me permita determinar cuál sería el número de transferencia del késimo ion presente en una determinada solución. Y es esta ecuación que tenemos aquí. TK, T sub K es igual a la concentración de esa especie por la conductividad de esa especie sobre la conductividad específica. Al hacer fíjense que esto termina siendo como una especie de fracción. Esto es para un ion que está dentro de una sumatoria de los iones, de todos los iones que están presentes en la solución. De manera tal que la suma de todas las fracciones dadas para los diferentes iones que están en solución, pues no es más que la unidad, que vendría siendo una especie de fracción, es como una especie de fracción molar. Entonces, por allí tenemos pues bastante experiencia en cuanto a la determinación de las fracciones molares, y eso básicamente nosotros lo vamos a tratar de aplicar aquí. De manera que el número de transferencias de un ion no es más que una propiedad simple del propio ion, depende de cuáles son los otros iones que están presentes y también, evidentemente, de las concentraciones relativas. De manera que la suma de los números de transferencia de todos los iones en solución debe ser igual a la unidad. Para un electrolito en solución, el número de transporte sería pues T más T menos, es decir, porque están los dos iones allí presentes, ¿verdad? Fíjense, esto lo va a pasar rápido. Ustedes, por favor,
les agradezco que hagan tomen esto, lo escriben en papel y resuelven las ecuaciones que ya están resueltas aquí en realidad. ¿Para qué? Para que al final obtengan esto. Es decir, cuál sería el valor de T menos y de T más en función de quién, de las movilidades. De igual forma, como yo conozco cuál es la definición de la movilidad en función de la velocidad, también puedo hallar el número de transporte positivos o negativos en función de las velocidades de cada uno de los iones que están presentes. Entonces, si se pasa en una solución un mol de carga eléctrica, que vendría siendo, pues, si yo tengo un mol de carga eléctrica, sería algo así como el número de Faraday, a través de cada plano perpendicular a la trayectoria de la corriente, se transportan, pues, básicamente, T más moles de carga por iones positivos y T menos moles de carga de los iones negativos. ¿Ok? Como cada mol de iones positivos transporta Z cargas de moles de carga, para pasar T más moles de carga se requiere el paso de T más sobre Z más moles de iones positivos. Y de forma similar también se hace para los T menos. Es decir, que para los iones positivos, la cantidad de carga, pues yo la puedo escribir como los moles de carga estarían dados por T más sobre Z más, y para los moles negativos, moles de iones negativos, sería T menos sobre Z menos. Ahora, como les dije anteriormente, Hittorf fue uno de los investigadores más prolijos en cuanto a la determinación del número de transferencias. Y al punto de que actualmente en muchos laboratorios de físico-química se utiliza lo que se conoce como la celda de Hittorf, ¿sí? Que termina siendo uno de los métodos para la determinación del número de transferencia. Vamos a ver esto hasta acá, voy a publicar hasta aquí esta parte y luego regreso con esta misma sección.